En la economía actual existen numerosos profesionales que han desarrollado su carrera a través de un mundo corporativo, mientras que otro número importante de profesionales busca participar en el mundo empresarial. El empresario debe estar orientado a generar estrategias que le permitan alcanzar el beneficio económico mediante el manejo eficiente de muchos recursos, así como de enfrentar los riesgos que implica el desarrollo de estas estrategias. El empleado, por su parte, debe tener un enfoque orientado a expandir esas habilidades específicas que le permiten contribuir al éxito de una idea empresarial o de una organización a la que pertenezca. Por eso, los empleados son una parte esencial de la productividad y el crecimiento y el desarrollo económico en cualquier sociedad y en cualquier organización. Pero tanto empresarios como empleados, aunque son fundamentales en este desarrollo productivo de las naciones y de la economía, ellos tienen una mentalidad diferente y su enfoque en muchos aspectos es diferente. Por eso los invitamos a esta charla. Estamos hoy reunidos desde diferentes partes del mundo, profesionales que tenemos experiencia tanto en el mundo corporativo como en el mundo empresarial, y queremos compartir contigo algunas de las diferencias que hemos encontrado entre la mentalidad del empleado y la mentalidad del empresario basados en la experiencia que hemos tenido. Pero antes de que entremos en el tema, yo quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial que nos está acompañando desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Daniel, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí presente con todos ustedes. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, la pregunta que nos hemos formulado es esa. ¿Cuáles son esas diferencias? A medida que crecemos en nuestra habilidad de liderar, vamos encontrando estas diferencias y hemos creado estrategias y queremos compartir esto con ustedes. Así que yo le voy a dar la voz primeramente a mi compañera Maritza, que nos está acompañando desde San José, Costa Rica. Maritza, bienvenida. Hola, hola, muchas gracias, Liana, bienvenido Daniel, hola Carolina y hola a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Liderazgo Hispanoamericano, esperando que les aporte valor y les haga pensar un poquito en estos temas, ¿no? Bueno, yo conocí, yo voy a hablar de mi experiencia personal, ¿verdad? En el caso mío, en el aspecto de ser empleada y el área que conocí hace ya bastantes años en los Estados Unidos, que es la industria de redes de mercadeo o redes de autoconsumo. Lo que yo he notado, algunos de los puntos que se me vinieron a la mente para compartir con ustedes es, por ejemplo, en un empleo tradicional, existe lo que es la dependencia. Alguien me dice lo que yo tengo que hacer, am, nos dicen cuál es el horario que tenemos que trabajar. Se me vino a la mente la época en cuando mis hijos estaban pequeños y siempre había soñado con ser una mamá que los recogía en la escuela. Sin embargo, no, después de un tiempo eso ya no me fue posible. Y ahora que ya están grandes, yo me pongo a pensar que me da tristeza esa parte que me perdí porque no se recupera, ¿no? Eh, y también en el trabajo tradicional, digamos, el aspecto de que no se puede dejar un legado, ¿verdad? Se acaba el empleo y hasta ahí se acaba, solo es como una cuestión transaccional, ¿no? Yo pongo estas horas, me da un salario y ya, ¿no? En la industria de redes de mercadeo, que es la que conozco, este, hay un aspecto de lo que es independencia en el sentido de que yo creo mi propio horario en base a mi disponibilidad, ¿no? Este, en un trabajo tradicional te dicen cuándo te vas a ganar. En un proyecto como de este tipo, yo me puedo establecer metas en base a lo que la compañía a la que estoy afiliada ha establecido, que es en el caso mío, y me imagino que es el caso de todas las compañías de ese tipo, son metas muy claras, te dicen muy claramente qué es lo que hay que hacer para obtener X cantidad de ingresos.
En la industria de redes de mercadeo se trabaja mucho en el autoliderazgo, que a veces es un reto porque pienso que a veces estamos muy programados a que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En la escuela nos dice una maestra lo que tenemos que hacer, haga esto, vaya al recreo, siéntese, regrese, puede ir al baño, pues, ¿verdad? En cambio, es una destreza que sí tenemos que desarrollar en la industria de redes de mercadeo, lo que es el autoliderazgo. Pero la buena noticia en esta industria es que al no haber esa competencia de yo quiero ser el que se destaque en mi empresa, por ejemplo, en la industria de red de mercadeo, si yo no apoyo a las personas que se unen a mi equipo, a mí no me va bien. Entonces, me encanta ese aspecto porque si yo ayudo a los demás a que les vaya bien, a que tengan éxito, a mí me va bien. Entonces, a mí me fascina este concepto porque hay mucho servicio, impacto social, o sea, ser uno un agente a través de esta plataforma para ayudar a las personas a salir adelante, a progresar en su desarrollo personal a nivel económico y a que ellos también impacten la vida de otros. Entonces, a mí, esos son aspectos que a mí me parecen divinos, de verdad, mucho servicio. Y en el aspecto del legado, también hay una opción. Por ejemplo, yo puedo hablar del proyecto en que yo estoy. O sea, si una persona muere y ya ha construido un ingreso residual de un cierto monto, aunque la persona muera, esos ingresos los heredan hasta 3 generaciones, ¿verdad? Entonces hay legado, es una cosa bellísima. Este, entonces, pues eso es como, somos 4 personas que vamos a compartir, entonces no quiero extenderme mucho, pero son algunos de los aspectos que para mí destacan y que me quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Maritza. Tremendos puntos, ¿verdad? Algo que yo veo súper interesante, esto que hablas del concepto del servicio, un concepto totalmente empresarial, es el deseo que tenemos como empresarios. Ahí, no solo en el tipo de negocio que tú haces, Maritza, sino también es conocido mundialmente que las empresas que logran esos niveles de servicio al cliente son aquellas que realmente eh, abren esos canales increíbles en la economía porque no tiene precio que alguien te recomiende, que alguien hable de ti bien y que diga lo bien que fue tratado y lo bien que se sintió. Eso es increíble, esto del legado maravilloso, entre la mentalidad del uno y del otro, ¿verdad? O sea, yo me atrevo a pensar, Marisa, no sé ustedes, Daniel, Carolina, pero a mí me suena desde el punto de vista en que yo lo veo, este legado que tú mencionas, Maritza, es entre tanto la mentalidad empresarial puede pensar en dejar un legado, la mentalidad corporativa quizás te ayuda mucho a que pienses en algo que se llama el retiro. Entonces son dos Sí. conceptos bastante, aunque quienes se retiran también evidentemente pueden dejar un legado, pero no necesariamente como parte de la organización, a no ser de que puedan alcanzar altos niveles ejecutivos en esas organizaciones. Muy interesante, muchas gracias, Gracias. Marisa, tremenda contribución. Y bueno, pues ahora nuestro invitado especial, te damos el micrófono, Daniel. Como les comenté, no antes y contarles un poquito quién es Daniel, yo quiero comentarles a ustedes, para quienes no lo conozcan, el liderazgo hispanoamericano. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia y administración de franquicias, pero también tiene experiencia como emprendedor digital y tiene más de 6 años de presencia en las redes sociales. Su principal objetivo es ayudar a otros a adicionarles valor, pero especialmente a estos emprendedores que necesitan enfocar esa mentalidad, ir por este proceso del que estamos hablando hoy, inclusive este tema. Daniel muy generosamente nos propuso que tratáramos este tema hoy, porque él desea que ellos descubran, ¿verdad?, ese potencial que tienen y puedan alcanzar sus metas. Así que bueno, pues yo los dejo con Daniel. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos los que están aquí conectados también. Y recuerdo ahorita una conferencia que vi de Jack Ma, el creador de Alibaba.
Y él comentaba acerca de la ruta profesional que recomendaba, ¿no? Y él recomendaba primero cuando estás pequeño, cuando estás joven, que tengas un empleo y que ese empleo, tú seas intencional con ese empleo, que eso es bien importante, intencional con ese empleo, porque entonces ese empleo, tú vas a ir buscando un empleo que vaya de acuerdo a lo que tú realmente quieres hacer después, a lo que tú quieres emprender después, para que tú vayas aprendiendo el detrás de cámaras, de cómo realmente está funcionando todo, que te empapes de la industria. Y si no te gustó esto, bueno, entonces cambias a un empleo que realmente te esté gustando, ¿no? A lo mejor, no sé, el empleo que tú quieras, porque también el empleo te va a dar disciplina, el empleo te va a ayudar también a seguir las órdenes, a conocer de horarios, a conocer del manejo de personal, todo ese tipo de detallitos. Pero la intención que él dice es que esos empleos, esa intención que tienes del empleo te va a llevar a luego entonces tener los suficientes elementos, herramientas, tanto personales como en todos los recursos, conexiones, para entonces poder ya tú emprender de una manera ya mucho más grande, ¿sí? Porque uno de los errores que creo que cometemos muchos al momento de querer ser empleados, va con el que quiero tener un empleo para tener dinero, quiero ganar dinero, o quiero ser emprendedor para ganar dinero. Y eso lo quiero conectar con lo que yo les quería compartir el día de hoy, porque ahí es uno de los errores que nosotros tenemos en mentalidad, la intención por la cual tienes tu empleo y la intención por la cual estás emprendiendo. Y muchas veces cuando nosotros queremos ser mejores, a mí me tocó, con lo que acabas de compartir, y gracias Liana, cuando estuve yo con las franquicias, fui subiendo de puesto, subiendo de puesto, subiendo de puesto, subiendo de puesto. ¿Por qué los demás no subieron de puesto y yo sí? ¿Cuál fue la diferencia? Y es una parte del correr el riesgo, que es lo que yo quería compartirles el día de hoy, acerca de realmente aceptar el correr el riesgo. Y mucha gente le tiene miedo a correr el riesgo por los malos conceptos que tenemos de la responsabilidad, porque creemos que la responsabilidad y la culpa son iguales. ¿Sí? Así como que ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable? Es el responsable. Y es muy diferente los dos conceptos, ¿no? Porque la responsabilidad, me encanta cómo se describe en inglés, la división de la palabra, la responsibility. Una persona que es responsable tiene la habilidad de responder. Y ahí es cuando nosotros tenemos ese miedo a poder ya sea o a emprender, porque tienes que tener un alma de emprendedor dentro de tu empleo para subir de puesto, o si realmente quieres empezar un negocio, tienes que tener ya esa mentalidad de emprendedor de también tener esa habilidad de responder. No vas a culpar a nadie, tú eres el responsable de todo. Pero yo soy responsable porque tengo la habilidad de responder. Y ahí es donde nos falla a veces, porque nosotros esa habilidad de responder o esa confianza en nuestra habilidad para responder viene de dos cosas. Una, o no tenemos la confianza en nosotros mismos, que eso es fácil de arreglar, simplemente cumple con lo que tú planeas que tú tienes que hacer. ¿Cuántas veces no le hacemos caso a nuestra agenda? ¿Cuántas veces nosotros no, o sea, cumplimos con todo lo que los demás nos dicen, pero no con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos? Entonces ahí perdemos la autoconfianza. Entre más cumplimos primero con lo nuestro, más confianza tenemos. Y la otra parte de no sentirnos responsables es que no tengo el conocimiento correcto. Y es a donde voy a la orientación al aprendizaje. Porque un emprendedor tiene que tener siempre, y un empleado que tenga alma de emprendedor, que quiere subir de puestos, ¿sí? Tiene que tener esa habilidad de tener una orientación al aprendizaje, pero no nada más al seguir aprendiendo y aprendiendo, porque luego ya sientes que vas avanzando porque ya leíste un libro nuevo, porque ya entraste a un curso o ya aprendiste algo nuevo. Y ahí te da la dopamina y te da la serotonina y estás bien feliz porque tienes más hormonas y ya aprendiste algo. Y eso no sirve de nada porque el conocimiento no es poder. El conocimiento es poder en potencial. ¿Sí? Entonces, hasta que lo activas y lo aplicas, entonces ya es poder, ¿sí? Entonces, ahí es donde la orientación al aprendizaje tiene que ser muy táctica, porque hay cosas que tú cuando eres un empleado, perfecto, tú sabes cuáles son las actividades que tienes que hacer, prepárate para que seas mejor cada vez en lo que tú tienes que hacer y aprende lo que está haciendo el que tiene el puesto arriba que tú, para que cuando entonces quieran dar ese puesto, tú seas la mejor opción. Ese fue el secreto, eso es lo que yo hice. Yo siempre iba aprendiendo lo que la persona que estaba arriba de puesto hacía, ¿sí? Y la otra parte, siempre trata de revisar tus habilidades y tus capacidades, porque quizá como emprendedor principalmente hay alguien que tú necesitas añadir a tu equipo o alguien que ya está en tu equipo que puede hacerlo mejor que tú.
Y mejor ayúdale a esa persona o ve por esa persona que necesitas y ayúdale a que eso que tú no puedes hacer, pero que esa persona hace muy bien, lo haga mejor. Eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Wow, Daniel, este es un tema de conferencia. Imagínense en esto, oye, me encanta esa idea entre que pudiéramos profundizar un poco más, ¿verdad? Entre la culpa y la responsabilidad. Un tremendo punto para que ustedes reflexionen en casa y nosotros aquí que estamos reflexionando para que reflexionemos en esto, lo que es la culpa y la responsabilidad, y realmente cómo estamos manejando esto y cómo nos está impidiendo o nos está ayudando a tomar más riesgo, a tener más riesgos, porque es básicamente lo que tenemos que hacer. Y me encanta también esto de la orientación del aprendizaje. eh, Muy cierto, muy cierto. Si no se ha tomado acción, realmente no hemos aprendido mucho. No hemos aprendido mucho si no hemos tomado acción. Tremendos puntos, Daniel. Muchísimas gracias por esa gran contribución al liderazgo hispanoamericano. Súper, súper, muy, muy, muy al punto. Y yo tengo también conmigo hoy a Carolina Alarcón, que ella nos está acompañando desde Montevideo, Uruguay. Carolina, bienvenida. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Liana, Daniel, Marisa. Este es un tema súper apasionante. Me ha tocado estar en los dos lugares, ¿no? Hasta mis 41 años siempre estuve como empleada en distintas empresas y a los 41, no, hasta los 41 no, ya tengo 47, me saqué algunos años. Hasta un poco más, me tocó estar emprendiendo con mi esposo. Y una de las cosas que me parece importante y que para mí es importante aclarar, por lo menos así ha sido en mi vida. Vengo de una familia de emprendedores, entonces en realidad esto de la mentalidad de emprendedor y empleado, yo entiendo que no tiene nada, no tiene que ver específicamente con que nos estemos desarrollando en un rol o en otro, sino es nuestra mentalidad, es cómo nosotros estamos pensando con respecto a lo que estamos haciendo. Porque hay un montón de empleados que de repente tienen una mentalidad de emprendedor o porque les gusta, o porque han estudiado, o porque, como en mi caso, de repente yo vengo de una familia de emprendedores también, y viceversa. De repente también hay algunos empresarios, bueno, no sé si empresarios, pero sí emprendedores que no logran dar ese paso de cambiar esa mentalidad y darse cuenta de muchas de estas cosas que estamos conversando ahora, ¿no? Entonces, creo que está buenísima esta instancia de poder poner sobre la mesa, bueno, dos maneras distintas de acercarnos a nuestro trabajo, a nuestro propósito y a lo que hacemos todos los días desde distintos lugares y cómo una forma de pensar o de otra nos puede apoyar o de repente nos está un poco perjudicando. Puntualmente a mí me gustaría hablar de dos temas concretos. Uno tiene que ver con la perspectiva del trabajo en equipo. Y si bien algo hablamos, lo quiero enfocar a este tema desde esta forma. Como ustedes algunos ya saben, yo también soy actriz profesional. Y en el teatro, cuando un actor recibe un papel para un espectáculo, bueno, hay algunos actores o algunas actrices que dicen, uy, este papel es un bolo, de repente se dice que es un bolo, es un papel muy chiquitito, ¿no? O de repente, uy, es un protagónico, hay distintos tipos como de grados de importancia, por decirlo así, de lo que es un papel en un espectáculo. Y en una obra de teatro no hay un solo personaje que esté ahí y que no tenga que estar ahí. En las películas también. Cuando nosotros vemos cualquier película, en realidad no hay personajes que sean de relleno. O sea, los que están porque tienen que estar. Hay un presupuesto, además, que lo tiene que avalar, que tiene que... O sea, nadie está ahí porque sí, digámoslo de esa manera. En una empresa también. En una empresa también no hay papeles más importantes o menos importantes. Todos y cada uno son necesarios en el lugar en donde están. Y muchas veces algunos empleados tienden a pensar que su trabajo no es importante. O que no es tan importante como el de otros, como el de los superiores o los directores, y en realidad es tan importante como ese, porque ambos se necesitan mutuamente. O
sea, una empresa no funciona solamente con un grupo de directores que tenga muy buenas ideas y que tenga ganas de hacer un montón de cosas, si no hay un equipo que salga adelante a hacer lo que cada uno requiere hacer. Y entender eso de la perspectiva del trabajo que tenemos como equipo, me parece que es fundamental, porque entonces yo ya, cuando entiendo que soy parte de un colectivo y que cada uno de todos los trabajos que se desempeñan son totalmente necesarios para la salud de esa empresa, entonces ya no estoy trabajando para mí y para cumplir solamente mi trabajo, que por supuesto que es lo básico, ¿no? Pero digo, pero estoy entendiendo que soy parte de un colectivo y eso me habilita en la creatividad, me habilita en mejorar mis capacidades de comunicación con el resto de las personas. O sea, creo que nos hace crecer como empleados de una manera impresionante. Si entendemos que nosotros, no importa el rol que tengamos en la empresa, si estamos ahí es porque es fundamental que estemos ahí. No hay un empresario que tenga ganas de tirar su dinero pagando salarios a personas que no son necesarias, en roles, no personas, a roles que no sean extremadamente necesarias en la empresa. Entonces, ese es un mensaje que me parece que es súper importante como tenerlo claro, que si estás trabajando en una empresa, en el rol que estés trabajando, es porque es importante que estés ahí haciendo lo que tenés que hacer. Y muchas veces, así como en el teatro, hay algunas personas que hacen trabajo que es como más de front-end, o sea, que se ven más, y hay otros que están en lo que se llama el backstage, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Y todos los actores que estamos haciendo un espectáculo, necesitamos que las personas que están tras bambalinas nos estén apoyando y haciendo su trabajo y sosteniendo, porque dependemos de ellos. Si el sonidista no prende la luz que hay que prender en un momento y quedamos a oscuras y estamos diciendo un monólogo y se supone que corro para acá y no hay luz, porque el sonidista considera que su trabajo no es importante, está distraído, lo hace más o menos o sin ganas, el espectáculo, todo se cae. Lo mismo pasa en una empresa. Lo mismo, no hay trabajo que no sea necesariamente necesario, valga la redundancia, hacerse. Entonces, bueno, eso me parece que es como muy importante visualizarlo. Lo otro, a ver, esto lo visualizo porque me ha pasado de repente tener algunas conversaciones con algunos empleados que me dicen, no, claro, porque yo quisiera hacer de repente lo que hace otra persona, y es verdad. Un poco, Daniel hablaba un poquito de eso, de que cuando nosotros como empleados mejoramos en nuestra gestión, en nuestra capacidad de desarrollar nuestro trabajo y nos mejoramos a nosotros mismos, tenemos la posibilidad y el potencial de acceder a otro nivel, digamos, digamos, de escalafón en la empresa. Pero también es importante darnos cuenta de que donde nosotros estamos, si nosotros nos comprometemos y le damos significado, si le damos significado a lo que hacemos, sea lo que sea, no importa el rol, y nos comprometemos con ese significado y con ese propósito, aquello que nosotros queremos va a venir solo. Porque yo no creo que haya empresarios distraídos. Todos los empresarios estamos buscando personas que tengan la aptitud y la actitud para desarrollar su trabajo. Y cuando vemos eso, vamos a ellos, porque sabemos que eso es lo que colabora y con la empresa en sí, que es ese colectivo. Una de las cosas que me parece importante es entender con respecto a los tiempos de trabajo, que por ahí el empleado no tiene esa urgencia por el desarrollar o terminar la tarea que tiene entre manos, o sea, que tiene asignada. Y de repente el empresario visualiza los tiempos de trabajo de otra manera distinta y quizás ejerce un poco como de presión y esto no desde el lado de, como se dice en Uruguay, ningunear a nadie, o sea, no de caerle a alguien, tenés que darle a hacer las cosas mejor y demás, sino porque los tiempos de trabajo en empresas equivalen a un presupuesto, a un dinero. Entonces, hay una urgencia que el empresario de repente tiene que por ahí el empleado no. Porque el empleado, un poco como Marisa hoy hablaba, ¿no? Bueno, está como de repente entendiendo de que, bueno, hace su trabajo y recibe una retribución y no se ve perjudicado
eso, a menos que tenga metas que cumplir y para poder llegar a otro tipo de retribución económica. En el caso del empresario, sí. Aquello que no se hace en determinado tiempo implica una baja de rentabilidad, implica de repente asumir costos que no estaban previstos en los presupuestos. Entonces, creo que ni una cosa ni la otra son buenas. O sea, ni estar tan arriba de los tiempos que perjudique la gestión y la eficiencia, y tampoco por el otro lado el decir, bueno, yo me tomo todo el tiempo porque esto es mi trabajo, qué sé yo, porque en definitiva, si los tiempos de la empresa se ven perjudicados, a la larga se va a ver perjudicado también su trabajo. Muy interesante. Muchísimas gracias, Carolina. Un tremendo aporte. Qué interesante eso, ¿verdad? Pensar en esto, en los tiempos del trabajo. Evidentemente estoy de acuerdo contigo, la urgencia que podemos tener como empresarios porque es lo que nos va a dar resultados, mientras que como empleados pues vamos a estar unidos al tiempo de la meta que la organización tenga. Y sí, quizás también como empleado te puedas dar el lujo de ir un poquito más despacio. Y qué interesante esto del trabajo en equipo. Es una perspectiva muy interesante cuando pensamos en la mentalidad, quizás como muy bien lo dijo Daniel, si como empleados logramos hacer ciertas cosas con una gran calidad, probablemente como empresarios también. Ese fue el concepto, ¿verdad? O sea, puedes ser empleado, pero es que estás aprendiendo de quienes lo hacen bien, de quienes crean empresa. Yo voy a compartir lo que yo he aprendido, mi experiencia tiene mucho que ver con todo lo que ustedes han comentado. Una de las lecciones más importantes que yo aprendí de mis mentores cuando comencé, cuando tomé esa decisión, porque yo estaba como empleada en un lugar con mucho éxito desde todo el punto de vista profesional, de retribución, económico, lo que ustedes quieran. Pero yo tomé esta decisión porque pues tenía un llamado diferente. Entonces decidí unirme con una serie de mentores que me ayudaran en esta transición porque evidentemente me di cuenta que sola no lo podía lograr. Y una de las cosas que yo aprendí, así, punto número uno, que uno de mis mentores me ayudó a entender y que me lo dijo muy claramente, me dijo, Liana, yo te voy a ser honesto, hasta que tú no dejes tu cheque quincenal, no vas a poder desarrollar esa mentalidad de empresario que tienes. Básicamente porque el empresario está enfocado en el crecimiento y la expansión, mientras que el empleado está más enfocado en la estabilidad y la seguridad. Y como muy bien lo dijo Carolina, aquí no hay ni malos ni buenos, ni mejor o peor, son diferentes puntos de la economía mundial y excelente, tener estabilidad y estar seguros es muy importante, tanto como los empresarios pensamos que crecer y expandirnos también lo es. Entonces, esto lo que significó para mí es que yo tenía que crear un ambiente que me permitiera tomar diferentes decisiones. ¿Qué tipo de decisiones tuve que tomar? No ha sido fácil, pero yo he tenido que aprender a enfrentar el riesgo. He tenido que aprender a ser vulnerable a los cambios de la economía. Como empresaria, he tenido que aprender a cambiar ese pensamiento de corto plazo e irme a mediano y a largo plazo. He tenido que aprender a estar dispuesta a aceptar nuevas formas de generar ingresos y estar dispuesta a aceptar la pérdida y cubrirla en su totalidad como empresaria. Entender ese concepto que es muy básico, pero es muy profundo. Yo soy el recurso más importante de mi empresa, así que yo soy la primera línea de inversión que existe en mi empresa. Eso como empleada yo no lo entendí, aunque yo tuve la suerte de trabajar con el gobierno, con grandes multinacionales y en donde invertían en nosotros cientos de miles de dólares de nuestro entrenamiento y yo eso lo tenía muy claro, no voy a llegar más lejos si no me entreno y no crezco, pero hacerlo como empresaria es una cosa diferente. Ahora, mantener mi crecimiento personal y profesional se convirtió en una decisión y en una prioridad. Ahora, en mi caso personal, esto se ha resumido en que yo he tenido que desarrollar la habilidad de crear un producto, de mercadearlo y de vender. Cosas que si hablamos desde el punto de vista empresarial, de pronto no. Más adelante vamos a ver que de pronto yo voy a poder diversificar y voy a poder delegar todas estas tareas, pero desde el punto de vista de la organización no es así. Ahora, el segundo punto que yo encontré que me pareció muy valioso de compartirlo en esta charla es algo también muy sencillo, pero es muy poderoso. Manejar el calendario y la agenda. Nosotros, pues es bien sabido, ¿verdad? Que el empresario planifica, organiza su calendario de acuerdo a lo que desea lograr con su equipo, mientras que el empleado no necesariamente lo hace. Si el empleado tiene
flexibilidad y puede de pronto ser parte de la organización de ese calendario, yo no creo que eso suba más del 50-60% de posibilidades, y cualquier cosa que el empleado organice, pues evidentemente está ligado a las fechas límites, a los plazos de la organización, a su horario de trabajo, lunes a viernes, de 8 a 6, este tipo de cosas. En mi caso personal era así. En el último trabajo corporativo que yo tuve, yo tenía la agenda llena, pero yo no tenía mucho que hacer con esa agenda, tenía por ahí un 20% que podía manejar. Como empresaria, yo tengo el 100% de responsabilidad. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues que tengo que hacer planeación y estrategia a mediano, a corto, a largo plazo, que tengo que enfrentar las consecuencias si me falta enfoque, que tengo que asumir la responsabilidad y enfrentar las consecuencias si me falta disciplina. Como digo algunos de ustedes muy claro al comienzo de la charla, pueda que lo escribamos, pero eso no significa que lo vayamos a hacer. Ahora, yo tengo que enfrentar las pérdidas. Aunque las circunstancias estén fuera de mis manos, las tengo que enfrentar y lo tengo que pagar. Y esta es una conversación que tuve una conversación hace poco con una empresaria esta semana. Estábamos hablando de la intencionalidad de los empresarios. Ella dijo una frase que realmente me impactó. Ella dijo, mira, Liana, mientras los pobres están entreteniéndose, los ricos están trabajando. Y yo dije, wow, eso me hizo pensar a mí que hay que tener constancia, hay que tener disciplina cuando quieres desarrollar una idea empresarial. Yo creo que un buen ejemplo de esto lo vivimos todos, lo que es esta mentalidad empresarial, los que estamos aquí reunidos en esta charla a través del ixofacto, del de repente coronavirus cierre. Eso tuvimos que enfrentar a una interrupción tremenda, y lo que pasó es que los empresarios que estábamos desarrollando antes de la pandemia una estrategia virtual, logramos de una u otra manera mantener la rentabilidad y el crecimiento. Pero los que no tenían esa estrategia virtual tuvieron que hacer un giro de 360 grados, improvisar y tratar de mirar a ver cómo sobrevivían. Y todavía están sobreviviendo porque están regresándose a algo que no era lo que tenían antes. Esto cambió. Entonces, miren, yo con toda esa mentoría que he recibido, con todo, yo me apasiono muchísimo por estudiar constantemente la ciencia del logro y el arte de autoliderarnos, y porque soy coach ejecutiva y tengo experiencia de estas transiciones, yo les digo que los elementos que a mí más me han ayudado y que yo sé que a ustedes también les van a ayudar, son dos cosas muy sencillas. Tenemos que entender profundamente qué significa tener una prioridad y tener un plan. Sencillo. Son dos herramientas que son claras, pero es que tú necesitas saber qué es lo que quieres lograr, para dónde vas, o por qué, cómo, qué recursos necesitas, cuáles son los que tienes, los que no tienes, con quién debes asociarte. O sea, ¿cómo es un día en tu vida cuando lo logras? Necesitas tener claridad, entendimiento, qué tipo de persona necesitas ser hoy para poder lograr lo que quieres alcanzar mañana. Algo muy importante es qué es lo que necesitas dejar atrás. Porque si tú piensas que con lo que tienes y eres hoy vas a llegar allá, no es así. Y yo pienso que una de las cosas más importantes de esta mentalidad empresarial es tener muy claro cuál es el siguiente paso. Porque es que tenemos que estar listos. Nosotros, los empresarios, como muy bien lo dijo Carolina, nuestros tiempos son diferentes. Tú tienes que tener la siguiente estrategia lista cuando esta está saliendo, la siguiente ya tiene que estar en el horno. Entonces, mire, yo para cerrar mi participación les quiero decir que estas preguntas que nosotros como coaches ejecutivos formulamos lo hacemos con la profunda intención de que la respuesta tú la conviertas en una prioridad, porque esto es lo que hace que crezcas, que evoluciones y que tengas esa mentalidad empresarial. Y hay una cosa que quiero decirles, que quiero que tengan claro. Este es un proceso. Esto de tener mentalidad empresarial, de tener mentalidad de empleado, inclusive como muy bien nos lo explicó Daniel, como empleado vas a tener que crecer en tu mentalidad para lograr para ser el mejor que eres, ¿verdad? Porque como empresario también vas a tener empleados, así que es una mentalidad que no puedes dejar de un lado. Pero esto se toma un tiempo y es un proceso, así que lo que yo más les puedo recomendar, porque a mí me pasó y me está sucediendo, es que mientras más pronto comiences, más rápido vas a tener resultados. Así que bueno, amigos, pues esta charla ha sido muy, muy interesante. Daniel, muchísimas gracias por esa contribución. Marisa, muchas gracias. Carolina, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias también, Eliana, a ti por la participación, gracias a todos, gracias a la audiencia también que está siguiendo esta transmisión de Liderazgo Hispanoamericano. Esperamos que este contenido haya sido de valor para ustedes. Queremos recordarles también que pueden ver nuestros videos a través de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde puedes compartir de manera mucho más sencilla. Si bueno, los videos quedan como perdidos en tu Facebook, puedes seguirnos también a través de YouTube. De mi parte, Liana, por aquí saludarlos, despedirnos y bueno, agradecerles por este tiempo juntos y invitarlos, como siempre, una vez más, a una nueva transmisión de Liderazgo Hispanoamericano, bueno, aquí en este mismo canal. Exactamente. Muchas gracias.